Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Las defensas naturales de Tsunagakure no Sato habían ayudado a sus shinobi a repeler invasores durante generaciones. Pero sin esos shinobi de Tsuna, eran obstáculos insignificantes en el camino de un asalto decidido. Pocas cosas provocaban tanta determinación como el deseo de venganza. Como una ola de langostas, descendieron más de 100 shinobi de Konoha que habían sido retirados discretamente de las filas para ocultar su presencia a los espías que, sin duda, buscaban señales de debilidad en la más grande de las aldeas ocultas. Nadie había sospechado nada. La mayoría de las fuerzas de Tsuna habían muerto o sido capturadas en su fallida invasión de Konoha, y los que aún eran leales a Rasa se habían marchado con un gran contingente de civiles hacía muchos días, dejando solo a unos pocos veteranos tenaces que ya habían pasado su mejor momento. Fueron rápidamente aniquilados. Tsuna había confiado en Gaara y Subihu para sembrar el caos en Konoha, pero tras su deserción, tuvieron que conformarse con los explosivos que sus equipos llevaban en su equipo estándar. La compañía Otaru de Konoha, a menudo autodenominada Luciérnagas, un equipo especializado en demoliciones que técnicamente no existía, no tuvo el mismo problema con sus propios explosivos. La torre del KCKG quedó reducida a fragmentos de vidrio, seguida poco después por cualquier edificio gubernamental que pudieron localizar. Luego pusieron la mira en la muralla este. Los civiles, aquellos que habían llamado a Rasa tonto y cobarde, que se quedaron en la aldea que habían amado toda su vida, fueron capturados o masacrados dependiendo del shinobi de Konoha con el que tuvieron la desgracia de toparse. Unos pocos valientes resistieron y lucharon, sus patéticos intentos fueron burlados por los superiores soldados de Inokuni, y algunos más dieron media vuelta y corrieron hacia el desierto, trepando muros o atreviéndose a atravesar los restos en llamas creados por las luciérnagas. El olor a carne carbonizada impregnaba el aire con la misma intensidad que los gritos y el humo. De pie en una colina arenosa entre Tsunagakure y el golfo de Anguri, al sureste, un Sarutobi Asuma con rostro sombrío observaba la luz parpadeante como una vela en la distancia. Si de verdad creían que iban a salir airosos de su intento de invasión con un simple tirón de orejas, eran unos tontos, sobre todo si él iba a tener que asumir el manto de Hokage. Con un gesto de la cabeza a su guardia Ambu, se giró para mirar a las fuerzas que tenía detrás. Chunin, en su mayoría, y personal administrativo, conformarían la mayor parte de la ocupación de Konoha. Sinceramente, eso probablemente también era excesivo. Para cuando llegaran, Tsunagakure no Sato no tendría ni un solo shinobi. Los genin podrían haber servido para mantener a raya a su población, la que quedara después de esta noche. Pero usar a los genin para ocupar una aldea enemiga solo era echar sal en la herida, y Sarutobi Asuma se consideraba justo. Al menos les ahorraría eso. Ya saben qué hacer, les dijo, sin ser de los que dan discursos floridos de victoria. Conocían su trabajo y él esperaba que lo llevaran a cabo lo mejor posible. Nada más, nada menos. Quiero que el amanecer de Kaze no Kuni sea recibido con banderas de Konohagakure en los muros de Tsuna. Que suceda. Con saludos y vítores, se marcharon, pero Asuma no los observó. Con calma, avanzó entre las filas que se separaban de vuelta al golfo de Anguri, donde el barco personal del Hokage, un regalo de los Uzumaki de antaño y bien mantenido a lo largo de los años, esperaba con un sirviente del daimyo de Inokuni. El Señor del Fuego había estado más que dispuesto a autorizar el asalto a Tsunagakure después de que tuvieran el descaro de atacar su aldea no solo mientras él estaba presente, sino también con invitados internacionales. Nobles menores o no, eso podría haber sido desastroso. Y con Tsunagakure bajo el control de Inokuni, el daimyo de Kaze no Kuni no tendría más remedio que rendirse. Ser el más débil de los 5 grandes y un antiguo aliado no le evitaría las repercusiones de no mantener un mejor control sobre sus shinobi. Asuma era muy consciente de que incluso ahora algunas de las fuerzas del Señor del Fuego se dirigían hacia la capital para tomarla en su nombre. Al final de la semana probablemente no habría Kaze no Kuni y Asuma no esperaba que el otro daimyo armara demasiado alboroto. Inokuni no solo se encontraba en una posición superior en cuanto a recursos y personal, con Kaminari Inokuni en un cercano segundo lugar, con su Kumogakure militarizada, sino que los demás señores probablemente considerarían justificada esta decisión. ¿Y si no? Bueno, habría sido peor dejarlos ir sin repercusiones, y los recursos adicionales del País del Viento compensarían con creces cualquier problema que el Señor del Fuego pudiera enfrentar entre sus iguales.
Tsuchi no Kuni probablemente se pondría un poco nervioso, comprensiblemente, pero siempre buscaban una excusa para pelear con cualquier cosa relacionada con Konoha. Los dos países que probablemente entrarían en pánico serían Kawa no Kuni y Cha no Kuni, dos países menores a lo largo de la frontera con I no Kuni que les proporcionarían acceso inmediato a sus nuevas tierras. Se podría establecer fácilmente un puerto en Cha no Kuni. Para conectarlo con Kaze no Kuni a través del Golfo de Anguri, bueno, un puerto más grande. Ya existía uno, pero no había forma de que pudiera soportar el tráfico entre dos países importantes, especialmente durante los primeros meses mientras todo se estabilizaba. También era inconveniente trasladar las mercancías al sur, a Cha no Kuni, solo para enviarlas al noroeste, a Kaze no Kuni. Por esa razón, Kawa no Kuni iba a ser la que más sudaba. Directamente entre Kaze no Kuni y I no Kuni, había disfrutado de la alianza entre las dos aldeas principales, a salvo. A diferencia de Ame no Kuni, donde se libraron muchas batallas, Kawa se había librado en gran medida y el comercio entre las dos aldeas principales había ayudado a financiarlo durante muchos años. Ahora, no solo estaban en el camino, sino que las tropas de Suna habían atravesado Kawa no Kuni sin obstáculos en su camino hacia el asalto de Konoha, y Kawa, ya sea deliberadamente o por no haberlos notado, no había avisado a Konoha de un ataque inminente. No había nada que pudiera probar, habían permitido voluntariamente el paso de las tropas Suna, aliándose con traidores, pero como no había nada que los eximiera, la duda persistía. Al ser un país menor, también era improbable que los señores mayores se opusieran a la anexión de Kawa no Kuni por cualquier otra razón que no fuera la de otorgarle a I no Kuni una franja de tierra tan extensa e ininterrumpida. Su posición, enclavada entre dos grandes potencias, se había vuelto en su contra y sus opciones eran bastante limitadas. El Señor del Fuego no tendría dificultad en convencerlos de que cedieran a cualquiera de sus exigencias, y si lo hacían, resistir. Bueno, las fuerzas de Konoha tenían que volver a casa de alguna manera. Atravesar Kawa no Kuni no sería un problema. Ociosamente, una parte de Asuma reconoció que, como próximo Hokage, estaba a punto de ser una de las principales influencias militares de I no Kuni y, considerando cuánto estaban a punto de expandirse, del mundo. No estaba del todo seguro de cómo sentirse al respecto cuando ni siquiera había deseado el puesto en primer lugar. Independientemente de cómo se sintiera o si quería el trabajo, lo tenía y tenía trabajo que hacer. ¿Y así empieza?, preguntó el sirviente del daimyo, que resaltaba contra la madera oscura con su fina ropa de color carmesí brillante y delicados bordados dorados. Asuma ni siquiera se molestó en dar una respuesta completa, optando en cambio por un gruñido afirmativo y un leve asentimiento. Sabía que al hombre tampoco le importaría. Habían interactuado bastante cuando Sarutobi era uno de los guardias del daimyo. El hombre, Nintai, si Asuma recordaba bien, simplemente tarareó, con los ojos casi completamente cerrados y una sonrisa educada en los labios. Ya veo. Bueno, entonces supongo que ya no hay vuelta atrás. Asuma arqueó una ceja y se giró para mirar al hombre que permanecía pacíficamente en cubierta mientras las fuerzas avanzaban para conquistar lo que recientemente era una nación aliada. ¿No estás de acuerdo? No, en absoluto. Estoy seguro de que el daimyo estará satisfecho con los resultados. Es solo que no puedo evitar preguntarme cómo se desarrollará todo. Soltó una risita. Después de todo, el mundo gira de forma misteriosa. El escenario ha cambiado, tendremos que ver qué actores se ponen al frente y qué hacen. Me parece que no estás de acuerdo. Asuma soltó otro gruñido y continuó su camino hacia el timón, encendiendo uno de sus cigarrillos con movimientos expertos. No, es una respuesta tan buena como cualquier otra. Creo firmemente que hemos considerado todas las variables conocidas. Son las que hemos pasado por alto las que me incomodan. Un bufido divertido salió de la nariz de Asuma, trayendo consigo una nube de humo. ¿Tú, incómodo? Nunca lo hubiera imaginado. Te ves tan impecable como siempre. Quizás. No intercambiaron nada más entre los dos hombres. Asuma se acercó al capitán y Nintai reanudó su mirada hacia el desierto que pronto estaría bajo el estandarte de I no Kuni. Incluso mientras el barco comenzaba a alejarse de la orilla, mecido por las salpicaduras de agua salada, continuó observando la arena. Después de todo, era la última vez que verían a Kaze no Kuni. Así que parece que ahora estamos obligados a llevar un registro de los lobos en la capital y que el daimyo está dispuesto a proporcionarnos una identificación para nuestros lobos como agradecimiento por nuestra ayuda durante la invasión.
El rostro de Mai intentó mantener la expresión impasible, pero al terminar de hablar, sus labios se curvaron en una mueca de disgusto. Tiró la carta del daimyo sobre su escritorio y se cruzó de brazos con un bufido de irritación. Lo que prácticamente significa que ya no confía tanto en nosotros como antes y que nos va a costar movernos porque ahora tenemos que hacerlo por los canales oficiales, continuó, mirando fijamente el pergamino que tanto la había insultado. Eso parece. Sabíamos que existía esta posibilidad cuando decidimos no decírselo directamente. Sarutobi debería habérselo dicho, pero eso no nos hace parecer más confiables. Frunció ligeramente los labios. Recibimos mucha más confianza inicial de la que quizás merecíamos y la hemos desperdiciado, así que no queda más que recuperarla. Naruto señaló el papel con una mano. Lo mejor para empezar sería obedecer. Hanabi ya no debería necesitar guardias, pero deja a uno. Los demás deben entregar los registros de nuestros lobos al daimyo y quedarse en el palacio para garantizar su seguridad. Incluso con los guardias, ¿pretendes confiar en el daimyo para proteger información tan sensible? La mayoría de los lobos han logrado mantener sus identidades civiles, ¿de verdad podemos arriesgarnos a que todos se vayan? Si queremos conservar el favor del daimyo, no tenemos muchas opciones. Además, es común que la genealogía de las casas nobles se mantenga registrada en el palacio del daimyo, ¿por qué deberíamos ser diferentes? Sigo sin gustarme esto, declaró, y Naruto solo pudo asentir con la cabeza. Lo sé, Mai. Lo sé. Un profundo suspiro escapó de su boca. Pero realmente no tenemos muchas opciones, ¿verdad? Nuestro estatus como casa noble supera con creces los beneficios del secreto, a estas alturas. Incluso si esas identidades salen a la luz, se trata de las identidades de los miembros de una casa noble. Así tienen un poco más de protección. Tomó la carta, hojeándola brevemente antes de guardarla. Muchas cosas están a punto de cambiar para Ino-kuni, continuó. Necesitamos conservar nuestro estatus si queremos estar en la mejor posición para aprovechar cualquier oportunidad que surja. ¿Como Kirigakure no Sato? Como Kirigakure no Sato. La oportunidad de participar e influir en la guerra civil de linaje, respetando la ley, es demasiado grande como para dejarla pasar. Por mucho que me gustaría apoyar a los rebeldes, los lobos se benefician más ayudando a Yagura. Y los lobos son lo primero. Ella continuó su pensamiento con un leve suspiro y una sonrisa cariñosa. Él siempre ponía a sus hijos primero. Recuérdame, continuó. Establecer una base en Udon no Kuni, o comprobar si Orochimaru tiene una. Si los rebeldes son expulsados de Mizu no Kuni, podrían ir en esa dirección. Puede que no nos beneficiemos de ayudarlos en el país del agua, pero aún podemos ayudarlos más cerca de Inokuni. Tomaré nota, confirmó Mai. Pero nos estamos quedando sin lobos. Lo sé. Ya he resuelto el problema de las focas, solo tenemos que entrenar a más gente. Suspiró profundamente, masajeándose las sienes. Tal como están las cosas, nos estamos expandiendo demasiado rápido y estamos al límite de nuestras fuerzas. Tendremos que reducir el ritmo y puede que me vea obligado a sacrificar la calidad solo para asegurarnos de que nos mantengamos estables. Mai hizo una mueca, sabiendo cuánto heriría el orgullo de su señor conformarse con fuerzas inferiores. Tampoco hablaría bien de los lobos en general si la calidad general bajaba. El problema era que los lobos originales habían sido entrenados durante décadas mientras Shimura Danzo perfeccionaba su método, produciendo constantemente shinobi de calidad Anbu. Una fuerza regular tendría esos elementos más débiles y los originales serían simplemente la élite, pero Naruto prefería un grupo más pequeño y hábil, a pesar de que eso no era lo que necesitaba. Y ambos lo sabían. Ambos también sabían que se tragaría ese orgullo sin quejarse si creía que beneficiaría a sus lobos. Quizás no llegue a eso. Intentó tranquilizarlo, pero sabía que era bastante improbable. Tarde o temprano tendría que aceptar que el futuro de los lobos sería distinto al que él deseaba. Quizás. Aún así, agradeció el intento y le dedicó una pequeña sonrisa cansada. Quizás sea hora de un descanso, sugirió Naruto, mirando su reloj. Podríamos ir a comer algo, después de todo, hacía bastante que no pasaban tiempo juntos sin relación con el trabajo. Mai frunció el ceño pensativa por un momento, intentando determinar si había hecho planes con alguien más, lo que, por supuesto, solo se refería a Tsume, pero no se le ocurrió ninguno. Naruto estaba a punto de tomarse un descanso del trabajo y quería pasarlo con ella. Una sonrisa radiante se dibujó lentamente en su rostro. Me parece una idea encantadora, Naruto-sama. Entonces, esta es Nami no Kuni, ¿eh?
Preguntó Kankur mientras observaba la creciente ciudad a lo lejos. Era mucho más grande de lo que esperaba. La riqueza de Gato se había utilizado para crear empleos en toda la ciudad, reparándola y expandiéndola. Esos empleos atraían a trabajadores de pequeños pueblos cercanos e incluso de otros más lejanos que buscaban empezar una nueva vida. Con tantos trabajadores, era inevitable que algunos vinieran a prestarles servicios para obtener su parte de la fortuna de Gato. Un auge así solía extinguirse al cabo de unos años, cuando se agotaba el recurso, la riqueza de Gato, en este caso. La ventaja de ser Nami no Kuni era que, cuanto más concurrido estaba, más se consolidaba como un puerto comercial viable. Cada día más barcos optaban por usar Nami no Kuni, lo que traía consigo un negocio continuo. Las cosas definitivamente se ralentizarían cuando la fortuna de Gato se agotara, pero eso no haría que Nami no Kuni se convirtiera en un pueblo fantasma. Pero Kankur no estaba tan preocupado por el futuro de Nami en ese momento, mientras sus ojos recorrían los imponentes andamios y las luces centelleantes de los edificios terminados, todos enclavados entre la espesa niebla del mar. Era como un mundo aparte. Estaba más preocupado por su propio futuro, el de sus hermanos y el de Tsunagakure. Aún así, a pesar de toda la gente que veía corriendo, había una especie de tranquilidad en el caos, como si el resto del mundo se hubiera calmado. De hecho, se veía a sí mismo estableciéndose en medio de este caos en un pequeño apartamento, libre para perseguir su pasión en privado, con la seguridad de encontrar los materiales que necesitaría en los puertos. Quizás cuando todo lo demás estuviera resuelto, podría considerarlo con más detenimiento. Sin embargo, tal como estaban las cosas, no parecía que fuera a ser pronto. Kankur se giró para mirar a sus hermanos. Temari parecía disfrutar de la brisa marina y Gaara contemplaba el océano que alcanzaba a ver entre la niebla. Probablemente tendría más suerte por la tarde. Cuando el sol tuviera tiempo de disiparse, pero en realidad era solo una suposición. Kankur, después de todo, habitaba en el desierto. Bonito, supongo. Vamos a buscar a esos lobos tuyos. Quizás tengan noticias de Suna. Gaara asintió, sin apartar la mirada del azul brillante en la distancia y con la mano derecha aún sujetando firmemente la izquierda de su hermana. Temari emitió un murmullo de satisfacción, deteniéndose solo para asegurarse de que Gaara estuviera listo para irse. Realmente le había cogido cariño al niño. No sabía si por eso él la llamaba Kaasan, u otra Kaasan, o si era que él la llamaba Kaasan lo que la hacía tan cariñosa. En cualquier caso, parecía bastante apropiado. Kankur se preguntó brevemente si su madre habría actuado igual con ellos, pero no lo recordaba bien. Supuso que, de todas formas, no importaba mucho. No era como si ella fuera a regresar. Pero que le condenaran si la decepcionaba por no cuidar de sus hermanos, sobre todo porque parecía ser el único cuerdo entre ellos. Fueron unos buenos 40 minutos de caminata hasta que llegaron al puente. Su ritmo tranquilo era el de un civil, ya que no tenían mucha prisa y correr hacia un pueblo gobernado por shinobi era, en general, una mala idea. La primera estructura que encontraron fue una especie de peaje, una que instintivamente hizo que Kankur buscara en su uniforme de actuación para revisar el dinero de su cartera. No tenía muy buena pinta. Un lobo se recostaba contra una de las paredes y dos civiles vestidos con sencillez, o eso parecían, deambulaban esperando a los viajeros. El lobo los vio primero, silbando agudamente para llamar la atención de su compañero, y los dos civiles se colocaron en una posición más apropiada. Uno entró en la cabina de peaje, agarrando el libro de contabilidad, mientras que el otro se interpuso en el camino para impedirles el paso. No es que eso detuviera mucho a un Gaara decidido, pero parecía haberse calmado últimamente. Tal vez no se encontraran convertidos en pasta humana. Alto. Di tu nombre y el motivo de tu visita a Nami no Kuni, exigió al detenerse a unos 6 metros de distancia. Era imposible que pudiera detener a un bandido, y mucho menos a un shinobi, pero probablemente por eso estaba presente el lobo. Kankur estaba dispuesto a cooperar, pero no tanto. Kankur, me ganaron en votos. Su hermana fue la siguiente, tomándoselo un poco más en serio que él. Temari, estoy aquí para conseguir financiación para nuestras vacaciones. En retrospectiva, tal vez debería haber sido más directo al principio. Después de todo, tenían un objetivo, y molestar a quienes dependían de tu plan no era buena idea. Los guardias no parecían muy impresionados hasta que la declaración de Gaara llamó la atención del lobo. Estamos aquí para ver a los lobos de padre. El lobo los observó un instante desde su posición contra la pared antes de empujarse y acercarse a ellos, deteniéndose junto al guardia civil. Ah, ¿sí?
Kankuro sabía que la ceja del hombre se alzaba tras su máscara. ¿Y quién podría ser ese padre, entonces? Naruto Tousama. La expresión en el rostro de Gaara indicaba que era ridículo tener que explicar quién era padre. Kankuro esperaba que fuera solo porque el hombre era un lobo y conocería a Naruto, y no porque Gaara realmente esperara que todos pensaran en el genin de Konoha como su padre. El lobo los observó por unos instantes, prestando especial atención a Gaara, antes de asentir para sí mismo. De acuerdo, chico, te llevaré a ver a los lobos de Tousama. Ninguno de los civiles protestó cuando el lobo les indicó a los 3 nativos de Suna que lo siguieran, girándose para guiarlos a través del puente. Gaara no dudó en seguirlo, tirando de la mano de Temari mientras avanzaba, pero los 2 hermanos mayores se detuvieron el tiempo suficiente para intercambiar una mirada antes de que Temari se encogiera de hombros y permitiera que Gaara la guiara. Kankuro echó un último vistazo hacia atrás, su última oportunidad para retroceder, antes de suspirar profundamente y seguirlo. ¿Qué podría salir mal siguiendo a Gaara? ¿Plomo? Oh, ya se estaba arrepintiendo. Al menos nadie había muerto todavía. El ataúd flotante se balanceaba de un lado a otro en el agua, negándose a permanecer inmóvil bajo su hazaña. El sol que conocía de sus queridas arenas brillaba acusadoramente por su abandono y los lejanos sonidos de las aves marinas se burlaban de él. ¿Ya casi llegamos?, preguntó Rasa, volviéndose hacia uno de sus leales shinobi. Dicho shinobi miró a su Kage antes de volver la vista al puerto, aún fácilmente accesible desde el barco. Volviendo a mirar a Rasa, intentó ser lo más cortés posible. Creo que nos queda un buen camino por recorrer, Kazekage-sama. Rasa gimió, apoyándose en la barandilla del barco y sujetándose la cabeza con las manos. De todos los infiernos que tendría que soportar por su gente, abandonar su hogar, aceptar la ayuda de Orochimaru y su misterioso ahijado, y posiblemente convertirse en el último Kazekage en existir, viajar por el barco sobre el mar maldito tenía que ser lo peor. Tampoco sabía qué les había pasado a sus hijos. Ojalá hubieran salido de Konoha y se mantuvieran discretos hasta que todo se calmara. Kankuro y Temari eran muy inteligentes y deberían saber que no debían regresar a Suna tan pronto después de la fallida invasión del Consejo. Por otro lado, Gaara era bastante persuasivo, con un toque de locura y sed de sangre, así que quién sabe qué estarían haciendo en ese momento. Solo esperaba que no se metieran en demasiados problemas. Su escritorio estaba siendo usado por primera vez desde la muerte de su padre, cubierto de papeles que nunca se había molestado en revisar. Las finanzas nunca habían sido una preocupación, los bienes habían sido algo en lo que pensaba pero que nunca había pensado realmente, y sus cuentas siempre habían tenido suficiente para sus compras y equipo shinobi. Pero si alguna vez traía de vuelta a los Uchiha, tendría que saber qué recursos tenía a su disposición. Y si aprobaba, necesitaba averiguar quién se quedaría con todo lo que le habían dejado. Bueno, no fue encomendado específicamente, pero cuando todos los demás Uchiha fueron asesinados por su hermano aquella fatídica noche, se decidió que recibiría todo lo que no estuviera específicamente destinado a personas ajenas al clan. Considerando la gran interacción del clan Uchiha con el resto de Konoha, eso prácticamente incluía todo dentro del complejo y cualquier cuenta con un nombre Uchiha. Ni siquiera tuvo que ocuparse de ello él mismo, ya que el Banco Imperial de Fuego se había encargado de todos los detalles, y la verdad es que no fue hasta que se convirtió en adulto, la formación del equipo 7, que tuvo acceso a todo. En realidad, debería haberse ocupado de todo esto entonces, pero más vale tarde que nunca. Sasuke suspiró al terminar de revisar una de las carpetas manila, dejándola a un lado y tomando la siguiente, solo para emitir un siseo de dolor. Sus heridas se habían recuperado bastante bien, considerando todo, pero la que se había infligido aún estaba lejos de sanar. No importaba, si se desvanecía demasiado rápido, no serviría de nada. No se permitiría olvidar lo que había hecho durante la invasión. Él tampoco sabía su nombre. No sabía si quería aprenderlo. Sasuke ni siquiera quería considerar la posibilidad de fracasar también en su intento de traer de vuelta a los Uchiha, pero con la marca de Orochimaru en el cuello, no podía estar seguro de qué le depararía el futuro. Prefería que la fortuna de los Uchiha, y resulta que era una fortuna considerable cuando se juntaba toda, fuera alguien que él decidiera antes que dejarla en manos del banco o, Dios no lo quiera, del consejo. Por supuesto, no era precisamente cercano a nadie, así que no había mucha gente a la que considerar al decidir a quién iría. Estuvo tentado de dejarlo todo en manos del equipo 7, pero pensó que era una definición demasiado vaga. Especialmente con el consejo acechando en segundo plano, ansioso por obtener todo lo que pudieran de cualquier fuente que encontraran.
En realidad, eran los shinobi del mundo legal. Por mucho que quisiera resentirse con ellos por eso, no podía. A pesar de su avaricia, hacían su trabajo y lo hacían bien. Si su propio beneficio los motivaba a hacer cosas que beneficiarían a Konoha a largo plazo, entonces no podía pensar mal de ellos. No después de lo que había hecho, al menos. Eran prácticamente santos en comparación. Tomó la siguiente carpeta y hojeó brevemente su contenido. El complejo se había consolidado en una sola propiedad para su administración, pero todo lo que los Uchiha poseían fuera del complejo, algo que, de hecho, le sorprendió bastante saber, se había dejado separado para que él decidiera qué hacer con él. La mayoría de sus posesiones eran pequeños edificios alquilados por muy poco dinero, que apenas generaban ingresos para cubrir los impuestos prediales y el mantenimiento regular. El Banco Imperial de Fuego se había encargado de ambos en su nombre, así que incluso si el Consejo lograba hacerse con ellos, no sería una gran pérdida. Sin embargo, había decidido incluir en su testamento a cualquier inquilino que hubiera estado en la propiedad durante más de una década. Habían estado allí más tiempo del que le había pertenecido, y podrían permanecer allí después de su muerte. Cerró el archivo, Ichiraku Ramen, y lo puso en la pila de lectura. Al menos sabía que había gente que se beneficiaría si él moría. Eso hacía la incertidumbre del sello maldito de Orochimaru un poco más soportable. Ahora solo tenía que decidir si seguía siendo apartamento para el servicio shinobi. O si siquiera quería seguir siéndolo cuando tuviera que administrar la finca Uchiha. Hizo una mueca de dolor de nuevo mientras tomaba el siguiente archivo. Supuso que tendría tiempo para decidir, mientras esperaba a que todo sanara. Sasuke se preguntó si era una mala señal que dudara más en dejar el estilo de vida shinobi porque sabía que Naruto se irritaría que por el deseo de seguir siendo shinobi. No es que nadie pudiera culparlo, había visto exactamente lo fuerte que podía ser. No le avergonzaba admitir que podía asustarlo muchísimo. En cierto modo, le gustaba. El bullicio de la ciudad había dado paso a un denso bosque donde la niebla parecía retirarse, a salvo de la mirada del sol. Kankuro estaba seguro de haber visto los rostros de porcelana de los lobos merodeando a su alrededor, pero intentaba no pensar en lo mucho que estaban a su merced. Llámenlo instintos shinobi o hábitos de titiritero, pero no le gustaba una situación en la que estaba claramente en grave desventaja. Realmente necesitaba hablar con Gaara sobre el riesgo aceptable y el hecho de que no todos tenían defensas impenetrables. Durante un tiempo, Gaara pareció reflexionar más sobre las cosas, así que había muchas posibilidades de que al menos lo considerara. El hecho de que se hubiera calmado drásticamente de su psicópata sediento de sangre también ayudaba. Kankuro prefería mucho más sus posibilidades ahora que antes de los exámenes Chunin. Frente a ellos, los árboles se abrían paso en un gran claro, con una mansión erguida orgullosa en su centro. Este sería, supuso el titiritero, el lugar donde se asentaban los lobos. Bueno, eso o una especie de prisión disfrazada en la que estaban a punto de pasar el resto de sus vidas. Por otra parte, reflexionó con tristeza, tampoco tenían por qué ser mutuamente excluyentes. El lobo que los guiaba golpeó la puerta con los nudillos y se hizo a un lado cuando ésta se abrió para que pudieran entrar. Mientras Gaara y Temari entraban sin dudarlo, Kankuro suspiró profundamente, echó lo que podría ser su última mirada al cielo y llenó sus pulmones con el aire fresco del océano. Con Gaara presente probablemente estarían bien, pero él era un titiritero y los titiriteros hacían todo lo posible por prepararse para todo, especialmente para los peores resultados. Sin embargo, como por desgracia había aprendido durante su estancia en Konoha, era muy difícil prepararse para la locura. Maldito Inokuni y todo ese verde. Sabiendo que era de mala educación, y más que sospechoso, hacerlos esperar demasiado, entró tras sus hermanos, asintiendo levemente y dando las gracias en voz baja al guardia que se cruzó. No pudo ver el gesto de asentimiento que recibió a cambio, pero sí oyó la puerta cerrarse tras él. Ahora estaban en las entrañas de la bestia. Ojalá también salieran de allí.